En la continuidad de este precongreso del Instituto Cardiovascular, nos toca el tema de la hipertensión arterial y para ello tengo el gusto, el placer y el honor de presentar al doctor Alberto Villamil. Alberto Villamil es hoy médico consultor de la Clínica de Hipertensión Arterial del programa de prevención cardiovascular del ICVA. Y bueno, nos va a hablar con este título que él eligió tan sugestivo, y vaya a saber qué nos querrá contar con algo que se llama puede que sí, puede que no, lo más probable es que quizás. ¿Alberto? Todos los pacientes siempre nos enseñan algo y como se sabe en medicina muchas veces una patología no muy frecuente o algo especial, vienen dos pacientes en poco tiempo juntos. Bueno, hace un tiempo me pasó que vi dos pacientes que son bastante parecidos, aunque tienen algunas diferencias y que nos dejan una enseñanza. El primero es un paciente varón, 67 años, hipertenso, sedentario, con sobrepeso. No tiene antecedentes coronarios, está básicamente asintomático. Como pueden ver, los antecedentes familiares es que el padre falleció por un infarto a los 60 y tantos años, la madre falleció por un cáncer de mama y tiene 3 hermanos, uno de ellos es hipertenso y diabético. La consulta es porque tiene valores fluctuantes de presión arterial. Dice que un médico clínico le dio hace 2 años una medicación antihipertensiva y que la dejó porque le traía molestias en la garganta, así que presumimos que era un IECA. Bien, viene con 88 kilos, una talla de 1,75, un Body Mass Index de 28, o sea, tiene un discreto sobrepeso. Y en el Instituto Cardiovascular, nosotros ya hace tiempo, hace muchos años, usamos este tipo de equipos. Hay distintas variantes, pero ¿qué tienen de curioso estos equipos para tomar la presión? Y es que son programables y automáticos. O sea, conectamos al paciente y yo puedo programar qué secuencia de tomas quiero hacer. Normalmente lo que hacemos es hacer tomas cada 1, 2, 3, 4 minutos y por la cantidad de tiempo que deseemos. El aparato puede registrar y guardar en la memoria hasta 90 registros consecutivos, cosa que bueno, nunca usamos tanto, pero sí algunos. Entonces, este paciente en consultorio, en la primera visita, cuando viene tiene un valor de 153, 106 milímetros de mercurio y como pueden ver, al minuto había bajado a 158,94, tercer minuto 133,95 y cuarto minuto 131,83. En la segunda visita, que es un tiempo después, se repite el mismo fenómeno. Inicia con valores francamente elevados de presión arterial y va reduciendo y queda en una situación de hipertensión leve. Bien, sigamos. En el panel de laboratorio que pedimos entre la visita 1 y 2, los valores son básicamente, como ven, normales, no es diabético, el hemograma no tiene nada en peculiar, el ácido úrico y creatinina están normales para un varón, albuminuria negativa, orina normal y la única patología, digamos, o anormalía en el laboratorio es que tiene un HDL bajo con unos triglicéridos discretamente elevados, lo cual coincide con su sobrepeso. El electrocardiograma es un ritmo sinusal, no tiene trastornos significativos de conducción ni bloqueos y lo que es más importante, el STT no revela o no sugiere ni sobrecarga ni hipertrofia, el índice Sokolov no da para hipertrofia. Es un electro básicamente bastante usual. Sigamos. El ecocardiograma Doppler muestra que no tiene hipertrofia ventricular izquierda, tiene un patrón rígido, las presiones de llenado son normales, tiene un poquito de fibrosis valvular y sin otros datos de significación. Como cosa complementaria, el ecocarotidio sí muestra una patología porque tiene placas fibrolipídicas que no son estenosantes, pero tiene placas. El flujo en las arterias vertebrales es normal. Se le hizo también una cámara gamma por el antecedente más que nada del padre que había tenido un evento coronario, que no muestra isquemia hasta el doble producto alcanzado. Y la tomografía de tórax muestra una calcificación en la aorta y las arterias coronarias con un score de calcio de 101, o sea, un moderado riesgo de enfermedad coronaria.
Con estos datos, yo me atrevo a preguntarles lo siguiente. La siguiente, por favor. ¿Este paciente es hipertenso? Segunda pregunta, ¿tiene daño de órgano blanco? Y tercero, ¿lo medican o no lo medican por su hipertensión? Claramente, cuando he hecho esta pregunta a auditorios que estaban presenciales, ha habido respuestas de todo tipo. Básicamente, la mayoría opinaron para un lado o para el otro y pocos tuvieron alguna duda. Por eso, el título es puede que sí, puede que no, lo más probable es que quizás. Como respuesta a esto, porque ya creo que han pensado lo suficiente, vamos a empezar por el segundo punto. ¿Tiene daño de órgano blanco? Y la respuesta es sí, porque si recuerdan, el ecocarotidio tenía placas, por lo tanto tiene una lesión vascular, así que podemos decir que tiene una vasculopatía aterosclerótica. Y eso merecerá o no, después puede discutirse independientemente, el tratamiento eventualmente con estatinas o no estatinas. Ahora, la pregunta de si es hipertenso o no, la respuesta es no sé. Porque en primer lugar, la primera consulta nunca vale y segundo, estamos usando solamente datos de consultorio. Entonces alguno habrá pensado, me falta algo y es algún estudio de monitoreo ambulatorio de 24 horas. La siguiente, por favor. Y acá tenemos el monitoreo. Y como ven, los valores diurnos, nocturnos y de 24 horas son absolutamente normales. Así que este paciente podrá tener necesidad de tratamiento por su enfermedad carotidia, por su enfermedad vascular, pero eso no es dependiente de su hipertensión, sino en todo caso de edad, factores genéticos, de lipemia, lo que quieran, pero no necesariamente de hipertensión. Así que la tercera pregunta, que era si había que medicarlo, la respuesta claramente es no. El segundo caso es un paciente que de casualidad vino unos pocos días después. También es un varón, también de 60 años, como factores de riesgo obeso, pero él vino por chequeo, niega hipertensión, no tiene antecedentes coronarios y los padres fallecieron sanos a una edad avanzada, sin eventos coronarios. Y de vuelta se da este patrón. Bueno, tienen los datos de peso, talla, este señor tenía un índice no de sobrepeso, sino ya de obesidad. La anterior, por favor. Pero la presión en consultorio repite el mismo patrón. La primera visita, la primera toma es 148,96, la segunda 142,91, la tercera 135,86, la cuarta 129,83. Y la segunda visita, peor todavía, 157,104, 144,99, 142,92 y la cuarta y última 130,83. El patrón vuelve a ser el mismo, la presión inicia mucho más alta de lo que termina siendo. Bien, el laboratorio también tiene un hemograma normal, ya la glucosa no, es un paciente que es diabético, tiene glucosa elevada, con una hemoglobina elevada, una repetición de glucemia posterior confirmó los mismos datos, así que eso está establecido. El colesterol está dentro de límites normales, 194, con un HDL de 47. La anterior, por favor. Con un LDL normal, triglicéridos normales, y tiene una pequeña mínima afectación renal, una creatinina limítrofe de 1,30 con una urea de 51, el filtrado es 58,9, así que estamos ahí limítrofes, pero con albuminuria negativa y el resto del análisis de orina. El electrocardiograma tampoco tiene grandes trastornos, es un ritmo sinusal y no tiene evidencia clara de ni hipertrofia, ni sobrecarga ventricular, ni auricular. Se hizo un ecoestrés, que fue negativo, no tuvo evidencia de isquemia, un ecodoppler, la siguiente, un ecodoppler carotidio que también muestra unas placas fibrolipídicas, poco protruyentes, sin estenosis. El ecodoppler cardíaco muestra una ligera hipertrofia septal, un leve aumento de la aurícula izquierda y una leve rigidez ventricular. La tomografía de tórax no muestra lesiones pulmonares, pero sí muestra un score de calcio francamente elevado, lo que implica un elevado riesgo cardiovascular. Y acá les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Este paciente es hipertenso? ¿Tiene daño de órgano blanco? Y de vuelta, ¿lo medico o no? Ustedes les dejo unos pocos segundos para que piensen su opinión.
y vayamos de vuelta por el segundo punto. Y este paciente sí tiene lesión de órgano blanco, tiene una afectación carotidia, tiene calcificación coronaria, es un paciente diabético, tiene ahí un mínimo o limítrofe función renal, con lo cual podríamos decir que el segundo punto está contestado. El problema es el primer punto. Este paciente es hipertenso y la verdad que para contestar eso nuevamente necesitamos un registro de 24 horas. Y cuando vemos este registro, tanto las presiones diurnas, nocturnas como de 24 horas son claramente elevadas. Este paciente sí es hipertenso y este paciente sí va a requerir tratamiento antihipertensivo y eventualmente, bueno, obviamente el tratamiento para corregir su disglucemia, el tratamiento no farmacológico para bajar de peso y el control de su función renal. Con esto, ¿qué quiero decirles? En la Argentina, la gran mayoría de los pacientes hipertensos son controlados y seguidos solamente con mediciones de consultorio. Y las mediciones de consultorio son útiles, pero no suficientes en todos los casos. Y se dan tres situaciones. Un paciente puede ser hipertenso y en el consultorio seguírselo por su hipertensión, pero también puede ser que ese paciente tenga una hipertensión de consultorio o una hipertensión oculta. La siguiente, por favor. ¿Qué caracteriza la hipertensión de consultorio o de guardapolvo blanco? A mí me gusta mucho más hipertensión transitoria de consultorio porque el guardapolvo no tiene ninguna importancia y puede ser blanco, amarillo o verde y estamos en la misma. Bueno, son pacientes que tienen elevada presión en el consultorio pero normal en ambulatorio. Además son muy comunes los que inicialmente son muy reactores y tienen valores más altos y después van bajando. Afecta al 20% de los pacientes que tienen presión elevada en el consultorio. Volvemos para atrás. Es más frecuente en mujeres y en la cuarta década. Y en general la gente cree, o los médicos incluso, creen que se debe a una respuesta exagerada al estrés de la visita médica. Sin embargo, esto no necesariamente es así, ya que hay factores genéticos asociados. De hecho, los hijos chiquitos, chicos de 7, 8 años, de padres hipertensos pueden tener reactividad mayor a la toma de la presión que los hijos de igual edad de padres normotensos. Y en estos pacientes el riesgo cardiovascular parece ser intermedio. La siguiente. En cambio, la hipertensión oculta o enmascarada es presión arterial normal o más baja en el consultorio y más elevada en la vida cotidiana, en el trabajo, en la casa. Abarca alrededor de entre 8 y 20, pongamos 10% de las hipertensiones que detectamos en el consultorio. Existen factores de riesgo asociados, particularmente se dan en varones con una edad mayor, índice de masa corporal elevado, tabaquismo y para su diagnóstico es necesario, no solo de la nocturnidad, es necesario un monitoreo automático de 24 horas o un monitoreo domiciliario de presión arterial. La incidencia aumenta con la edad y el riesgo cardiovascular es mucho más elevado. Sigamos. Acá, si veamos el gráfico de barras de la derecha, en verde tenemos los normotensos y su índice de masa ventricular. Fíjense, la hipertensión de guardapolvo blanco casi indetectable e indiferenciable de los normotensos. En cambio, en rojo, los hipertensos y en amarillo, la hipertensión oculta, que es muy similar a la hipertensión establecida. Por lo tanto, el 30% de la población de pacientes que tienen valores elevados en el consultorio tienen algo distinto, o son hipertensos falsos, hipertensos transitorios de consultorio, o son hipertensos ocultos. Ambas dos condiciones deben ser detectadas. Por lo tanto, el mensaje que deja esto es: no podemos tratar o diagnosticar a los pacientes solo por mediciones consultorio. Debemos utilizar mediciones domiciliarias o registro, cuando se pueda, ambulatorio de 24 horas. Gracias. Gracias, Alberto. Como siempre, muy claro y muy útil y muy práctico para todo. Y yo te voy a hacer una única pregunta, porque mostraste dos resultados de presurometría. Si no tengo, estoy en el medio de la Pampa de Achala y lo único que tengo es para prestarle a mi paciente para que se tome la presión en su casa. ¿Sirve el monitoreo domiciliario en estos tipos de pacientes? Sí, siempre y cuando sea con educación de cómo tomarse la presión.
Hay muchos pacientes que se vuelven locos y terminan siendo presuromaníacos y eso no sirve. Entonces los pacientes tienen que aprender que tienen que tomarse la presión sentados, con la espalda apoyada, pies apoyados, brazo apoyado, relajados, que hacer 3 mediciones separadas por 1 minuto, considerar y anotar, registrar la tercera. Sugerimos que lo hagan durante una semana a la mañana y a la tarde y anoten los 7 valores de la mañana, los 7 valores de la tarde. Después en general descartamos los 2 primeros días y promediamos las otras 10 tomas. Eso es una forma bastante práctica y que se correlaciona bastante bien con el monitoreo ambulatorio de 24 horas. Y un detalle adicional es que no solo hay que explicarles cómo se toma, sino cuándo se toma. Y en este sentido, ya dijimos mañana y tarde, pero me refiero a otra cosa. Si alguien está con sintomático, porque le duele la cabeza, las hemorroides, la nuca, el codo o el pie, tiene dolor, o está ansioso por algo, le chocaron el auto, tiene algún inconveniente, lo intimó la FIP, se peleó con la mujer, cualquier cosa, no es el momento para tomarse la presión porque ahí va a haber una respuesta apresora simplemente como reacción a la situación que estamos viviendo. Así que tiene que hacerlo en un momento normal y en condiciones, como le dije, sentado y 3 mediciones.